Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal. En el video de hoy queremos invitarles a vivir una historia sencilla pero llena de significado. La historia de Truong y Tiu Nu, una pareja que enfrenta la vida con pocas certezas, un embarazo en camino y muchas decisiones difíciles por delante. Entre el trabajo duro, una cena humilde y un pequeño regalo que guarda un gran amor, Truong deberá elegir entre la seguridad de un camino conocido o quedarse al lado de la mujer que ama, acompañándola en el momento más importante de sus vidas. Esta no es una historia de lujos ni de promesas grandiosas, sino de sacrificios silenciosos, de cuidados cotidianos y de la fuerza que nace cuando una familia decide mantenerse unida a pesar de todo. Cada gesto, cada palabra y cada silencio tiene un peso especial que los invitamos a descubrir poco a poco. Si te gustan las historias emotivas reales y llenas de calidez humana, te invitamos a darle like al video y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos episodios. Acompáñanos hasta el final y descubre cómo una decisión tomada desde el corazón puede cambiar el rumbo de toda una familia. A la mañana siguiente, Truong salió de casa cuando el cielo aún estaba cubierto por una luz gris y tímida. El aire era frío áspero en la piel y la tierra húmeda se pegaba a sus botas mientras caminaba hacia el huerto. No se quejaba. Había aprendido hacía tiempo que el cansancio se soporta mejor cuando uno sabe por quién trabaja. Con manos firmes comenzó a recoger las manzanas una a una, revisándolas con cuidado como si cada fruta representara una pequeña esperanza para su familia. Horas más tarde, ya en el mercado, el murmullo de la gente llenaba el ambiente. Truong colocó su canasta frente a él, ofreciendo las manzanas con una sonrisa sincera, aunque por dentro hacía cuentas una y otra vez. El dinero apenas alcanzaba para lo básico, comida, semillas para la próxima cosecha, algunos gastos de la escuela de Dui. Y ahora también estaban las vitaminas, las consultas y el cuidado que el embarazo de Tiu Nu necesitaba. Cada moneda que recibía era un alivio, pero también un recordatorio de lo frágil que era ese equilibrio. Mientras tanto en casa, Tiu Nu ya estaba despierta. Con movimientos lentos preparó a Dui para la escuela, abrochándole la chaqueta y acomodándole el cabello. Sonrió para tranquilizarlo, aunque el cuerpo le pesaba más de lo habitual. Al cerrar la puerta tras despedirse de su hijo, se apoyó un momento en la pared respirando hondo. El embarazo avanzaba y con él el cansancio, los mareos ocasionales y un miedo silencioso que nunca se atrevía a decir en voz alta. De regreso a casa, Tiu Nu regó el pequeño huerto con cuidado. Las plantas verdes crecían despacio como su propia esperanza. Cultivar esas verduras era una forma de ahorrar, de asegurar al menos una comida caliente cada día. Después entró a la cocina y comenzó a preparar el almuerzo. Aunque el olor del aceite caliente le revolvió ligeramente el estómago, aún así siguió adelante. Para ella, cuidar de su familia era una responsabilidad y al mismo tiempo su mayor refugio. Ninguno de los dos hablaba de ello, pero ambos lo sentían. El invierno se acercaba, los gastos aumentarían y el futuro era incierto. Sin embargo, entre el ruido del mercado y el silencio de la cocina, Truong y Tiu Nu compartían la misma determinación silenciosa, hacer lo que fuera necesario para que su familia saliera adelante, incluso cuando la realidad parecía no dar tregua. Cuando la última canasta de manzanas quedó vacía, Truong se permitió soltar un suspiro largo y cansado. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró a su alrededor. El mercado seguía vivo, lleno de voces, pasos apresurados y el tintinear constante de las monedas. Había ganado lo justo, nada más, nada menos. Aún así, en su pecho nació una idea que llevaba horas rondándole la cabeza. Caminó sin prisa entre los puestos, dejando que el bullicio lo envolviera. Pasó junto a vendedores de verduras, telas y utensilios, hasta que algo llamó su atención.
En un pequeño puesto casi escondido entre otros más grandes, colgaban varios abrigos. El viento frío se colaba entre los pasillos del mercado, y por un instante Truong imaginó a Tieu Nu saliendo al amanecer con el mismo abrigo viejo de siempre, apretándolo contra su cuerpo para protegerse del frío. Se detuvo frente al puesto. Sus dedos tocaron una tela blanca suave y sorprendentemente cálida. No era un abrigo lujoso, pero sí firme, bien cosido, pensado para proteger. El vendedor lo miró con atención y con una sonrisa tranquila comentó que era ideal para los días fríos, especialmente para alguien que necesitara cuidado. Esa frase se quedó flotando en la mente de Truong. Miró el precio. Durante unos segundos, el mundo pareció quedarse en silencio. Pensó en el dinero que llevaba en el bolsillo, en las cuentas que siempre estaban al límite, en el bebé que pronto nacería. También pensó en las noches en que Tieu Nu fingía no tener frío para no preocuparlo, en cómo ella siempre decía que estaba bien incluso cuando no lo estaba. Truong cerró los ojos un instante. Sabía que no era una compra necesaria, pero sí una decisión cargada de significado. No es solo un abrigo, se dijo en silencio. Es una manera de decirle que no está sola. Abrió los ojos, asintió con determinación y entregó el dinero al vendedor. Cuando recibió el abrigo, lo sostuvo con cuidado como si fuera algo frágil y valioso. Salió del mercado con el abrigo doblado y escondido bajo el brazo. No quería que nadie lo viera, ni siquiera quería que Tieu Nu supiera todavía. Temía que ella se preocupara por el gasto, que pensara que había sido un sacrificio innecesario. Pero en el fondo, Truong sentía que había hecho lo correcto. Mientras caminaba de regreso a casa, el viento golpeaba con más fuerza, pero ya no lo sentía igual. En su mente se formaba la imagen de Tieu Nu probándose el abrigo, sonriendo con esa mezcla de sorpresa y ternura que tanto le gustaba. Sin saberlo, ese pequeño gesto estaba a punto de convertirse en una promesa silenciosa, una que iría mucho más allá de un simple regalo. Mientras Truong caminaba de regreso a casa con el abrigo bien guardado bajo el brazo en la cocina, Tieu Nu ya estaba encendiendo el fuego. La tarde avanzaba lentamente y la luz que entraba por la ventana se volvía cada vez más suave. Colocó una olla sobre el fogón y se quedó quieta un segundo, apoyando la mano en el borde de la mesa. El cansancio le recorría el cuerpo como una marea lenta, pero respiró hondo y siguió adelante. Sabía que Truong volvería hambriento y quería que al menos por un momento pudiera descansar. Cortó las verduras con cuidado despacio para no marearse. El sonido del cuchillo golpeando la tabla llenaba la cocina silenciosa. De vez en cuando se detenía y se llevaba la mano al vientre, acariciándolo con un gesto casi inconsciente. Un poco más, se decía a sí misma, solo un poco más. No quería preocupar a nadie, mucho menos a Truong. Poco después, la madre de Truong llegó desde el mercado cargando unas bolsas sencillas con alimentos frescos. Al ver a Tieu Nu en la cocina, se acercó enseguida. Sus ojos, marcados por los años, se posaron con atención en los movimientos lentos de la joven. «Déjame ayudarte», dijo con suavidad, dejando las bolsas sobre la mesa. Tieu Nu sonrió agradecida. La presencia de su suegra le daba una tranquilidad especial, como si no estuviera sola sosteniendo todo. Juntas comenzaron a preparar la comida. La madre de Truong se encargó de hervir las verduras mientras Tieu Nu doraba la carne. El aroma empezó a llenar la casa, creando una sensación cálida que contrastaba con el aire frío del exterior. Mientras trabajaban, casi no hablaban. No hacía falta. En ese silencio compartido había comprensión. La madre de Truong observaba de reojo cómo Tieu Nu de vez en cuando apoyaba la mano en la pared o respiraba más lento. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo: preocupación, respeto y cariño. Cuando la comida estuvo lista, colocaron los platos con cuidado sobre la mesa. No era una cena abundante, pero sí preparada con atención y amor. Tieu Nu miró el reloj. Truong aún no había llegado. Se acercó a la puerta y salió al pequeño patio.
El cielo comenzaba a oscurecerse y el viento movía suavemente las hojas de los árboles. En ese momento un mareo breve la obligó a sujetarse del marco de la puerta. Cerró los ojos unos segundos hasta que pasó. La madre de Truong la vio y se acercó de inmediato. «Ve a sentarte un momento», le dijo con firmeza tranquila. «Yo me encargo». Tieu Nu dudó, pero finalmente obedeció. Se sentó despacio sintiendo una mezcla de alivio y culpa. No le gustaba sentirse débil, pero sabía que no podía seguir forzándose. Las dos mujeres esperaron en silencio. El sonido lejano de unos pasos hizo que ambas levantaran la vista. Tieu Nu se incorporó un poco mirando hacia el camino. Su corazón latía más rápido no solo por el cansancio sino por esa costumbre diaria de esperar a Truong, de contar los minutos hasta verlo aparecer. La casa estaba lista, la comida servida, y en el aire flotaba una tensión suave casi invisible. Nadie lo decía en voz alta, pero las tres vidas que compartían ese espacio dependían de ese regreso, de ese momento en que Truong cruzara la puerta. Y mientras la noche caía lentamente, Tieu Nu apretó las manos sobre su regazo sin saber que Truong se acercaba con algo más que solo el cansancio del día. El sonido de la puerta al abrirse rompió el silencio de la casa. Truong apareció en el umbral con los hombros cansados y el rostro marcado por el esfuerzo del día, pero con una expresión que se suavizó en cuanto vio a su madre y a Tieu Nu esperándolo. El frío de la tarde parecía quedarse afuera cuando él entró. Dejó sus cosas a un lado y, siguiendo la costumbre, fue a lavarse las manos y el rostro antes de sentarse a la mesa. La madre de Truong sirvió la comida mientras Tieu Nu acomodaba los platos con cuidado. Cuando Truong se sentó, el aroma de la carne dorada y las verduras calientes lo envolvió de inmediato. No dijo nada al principio. Simplemente comió saboreando cada bocado como si fuera más que alimento. Para él, esa cena era descanso, era hogar. Duy habló de la escuela con entusiasmo, contando pequeños detalles que arrancaron sonrisas. Tieu Nu lo escuchaba con atención, aunque de vez en cuando su mirada se desviaba hacia Truong, asegurándose de que estuviera bien. Él, por su parte, notó el cansancio en sus ojos, la forma en que ella se movía con cuidado, y algo se apretó en su pecho. La cena transcurrió despacio, sin prisas. Nadie hablaba de preocupaciones ni de dinero. Por un momento el mundo se redujo a esa mesa, a esas tres personas compartiendo un plato sencillo. Cuando terminaron de comer, Truong se levantó para ayudar a recoger, pero se detuvo de pronto. Recordó lo que llevaba escondido. Sin decir nada, fue hasta su chaqueta y metió la mano en el bolsillo. Sacó el abrigo blanco cuidadosamente doblado. El movimiento llamó la atención de las dos mujeres. Tieu Nu lo miró con sorpresa sin entender. «Te compré esto hoy», dijo Truong con voz baja casi tímida. «Pensé que te ayudaría con el frío». Durante unos segundos nadie habló. Tieu Nu tomó el abrigo con cuidado como si temiera que desapareciera. Sus dedos recorrieron la tela suave y cálida. Alzó la vista y sus ojos brillaban llenos de emoción contenida. «¿Para mí?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Truong asintió observándola con una mezcla de nervios y esperanza. Tieu Nu se levantó despacio y fue hasta la habitación para probárselo. Desde la mesa, Truong y su madre esperaron en silencio. El tiempo pareció alargarse. Cuando Tieu Nu regresó, el abrigo le quedaba perfecto. No demasiado ajustado, no demasiado suelto. La luz cálida de la casa hacía que el blanco resaltara aún más. Ella sonrió una sonrisa distinta, más profunda, como si algo se hubiera acomodado por dentro. «Es muy bonito», dijo con voz temblorosa. «Gracias, Truong». No habló del precio ni del esfuerzo. No hacía falta. Truong sintió un nudo en la garganta. Para él, verla así era suficiente. La madre de Truong observó la escena con atención y por un instante sus ojos se humedecieron. «Elegiste bien», dijo ella finalmente. «Le queda muy bien».
Tieu-nu se acercó a Truong y sin abrazarlo apoyó la mano sobre la suya. El gesto era simple pero cargado de significado. En ese momento el abrigo dejó de ser solo una prenda. Se convirtió en una promesa silenciosa de cuidado, de presencia, de no rendirse. La casa volvió a llenarse de calma. Afuera la noche había caído por completo. Dentro, entre miradas suaves y palabras pocas, la familia compartía un calor que no venía solo de la comida ni del abrigo nuevo, sino de algo más profundo, la certeza de que pese a todo estaban juntos. Cuando el silencio volvió a instalarse en la casa, la madre de Truong permaneció sentada un momento más en la mesa. Miraba el abrigo blanco sobre los hombros de Tieu-nu y luego a su hijo como si estuviera ordenando sus pensamientos. No quería romper la calma, pero había algo que llevaba tiempo guardando y que ya no podía seguir callando. «Hijo», dijo finalmente con voz suave pero firme, «sé que haces todo lo que puedes y sé que lo haces con el corazón». Truong levantó la mirada. Conocía ese tono. No era reproche, tampoco exigencia. Era preocupación. La madre continuó eligiendo cuidadosamente cada palabra. «El trabajo en el campo es duro. Cada día llegas más cansado y ahora hay un bebé en camino. La vida no se vuelve más fácil». Con el tiempo hizo una breve pausa. «La empresa familiar necesita gente. Si vuelves, tendrías un salario fijo, menos incertidumbre». Tieu-nu, que hasta ese momento había escuchado en silencio, apretó ligeramente el borde del abrigo. No quería intervenir. No era su lugar. Pero en su pecho apareció un temor silencioso. Sabía lo que esa propuesta significaba: más estabilidad, sí, pero también menos tiempo juntos, más distancia, otro tipo de ausencia. Truong bajó la mirada hacia la mesa. Sus manos ásperas por el trabajo descansaban una sobre la otra. No respondió de inmediato. Pensó en los días largos, en las cuentas ajustadas, en las noches en que fingía no estar agotado. Pensó también en Tieu-nu, en su embarazo, en la forma en que ella lo esperaba cada tarde. «Mamá», dijo al fin, «entiendo lo que dices. De verdad». La madre asintió sin presionarlo. «No te lo digo para obligarte», añadió. «Te lo digo porque tengo miedo de verte sufrir, porque no quiero que cargues con todo solo». El aire se volvió más denso. Tieu-nu levantó la vista, pero no habló. No quería ser la razón de una decisión tan grande. Si Truong aceptaba, lo entendería. Si no, también. Pero el miedo a perder esos momentos simples, esas cenas juntas, se le clavó en el pecho. Truong respiró hondo, miró a su madre, luego a Tieu-nu. En sus ojos no había enojo, sino una determinación tranquila. «Quiero trabajar por mi cuenta», dijo con voz serena. «Quiero estar aquí. No solo traer dinero, sino estar presente. Ahora más que nunca». La madre lo observó en silencio. No respondió de inmediato. En su mirada había duda, pero también respeto. Sabía que su hijo no hablaba desde el orgullo, sino desde una convicción profunda. La calma no se rompió, pero algo había cambiado. La decisión de Truong estaba sobre la mesa y con ella el peso real del futuro que les esperaba. Truong no retiró la mirada. Sabía que ese momento definiría mucho más que una simple conversación. Con voz calmada continuó hablando, no para convencer, sino para ser entendido. «No digo que vaya a ser fácil», añadió. «Sé que el dinero no siempre alcanza, que habrá días en los que llegaré más cansado que hoy. Pero también sé que este tiempo, este momento con Tieu-nu y con el bebé no vuelve. Y yo quiero estar aquí cuando me necesiten». Tieu-nu sintió que el pecho se le apretaba. No esperaba que él hablara así, con tanta claridad y sin reproches. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Truong no estaba prometiendo una vida cómoda, estaba prometiendo presencia, y eso para ella valía más que cualquier seguridad material. «He pensado en otras formas de salir adelante», continuó Truong, mirando ahora a su madre.
Puedo ampliar el huerto, vender más verduras en el mercado, aceptar trabajos temporales cuando haga falta. No me niego al esfuerzo, solo no quiero hacerlo lejos de casa. La madre de Truong cerró los ojos un instante. Escuchaba a su hijo y en cada palabra reconocía al niño que había criado terco sí, pero honesto y responsable. Abrió los ojos de nuevo y lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Siempre ha sido así, dijo finalmente. Cuando decides algo, no hay quien te haga cambiar. Se levantó despacio y se acercó a él. Apoyó una mano sobre su hombro, un gesto sencillo que llevaba años de historia. No estoy en contra de tu decisión, continuó. Solo quería que supieras que siempre tendrás una opción, si algún día la necesitas. Truong asintió agradecido. No necesitaba más que eso, comprensión y apoyo. Thieu Nu dio un paso adelante con cuidado. Se acercó a Truong y tomó su mano. El abrigo blanco se movió suavemente con ella. No necesito una vida fácil, dijo en voz baja. Solo necesito saber que no estoy sola. Y contigo aquí. Ya es suficiente. Truong la miró y en su expresión no había duda alguna. Apretó su mano con suavidad. Te lo prometo, respondió. Pase lo que pase, me quedaré. No solo para trabajar, sino para cuidar, para compartir, para construir. La casa volvió a llenarse de silencio, pero ya no era un silencio tenso. Era un silencio lleno de aceptación. Afuera la noche seguía fría, pero dentro el calor era distinto, más profundo. Esa noche no hubo grandes celebraciones ni palabras grandilocuentes. Solo 3 personas sentadas juntas compartiendo una decisión que no se gritaba pero que se sentía firme. Porque a veces el mayor acto de amor no es irse a buscar algo mejor, sino quedarse y hacer lo posible con lo que se tiene.